Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con cada uno de ustedes hoy y cada día. Antes de que veas el estudio, te invito a que prestes atención a las palabras de este corto poema. Dice así: las mentiras son niñas traviesas con piernas pero muy cortas. A veces se hacen grandes. Para derribarlas bastará con colocarles al frente un pedacito del inmenso muro de la verdad. Marlene de Jesús. Bienvenidos. El tema de hoy lo he titulado más bien con una pregunta. ¿Usted está o celebra la Eucaristía? Si le pregunto a un cristiano católico practicante, seguramente me dirá que sí. Pero si le pregunto a un cristiano evangélico, de seguro me va a responder que no. Pero veamos qué es la Eucaristía. La Eucaristía, también llamada Santo Sacrificio, Cena del Señor, fracción del pan, comunión, Santísimo Sacramento, santos ministerios o Santa Cena. Así es conocida la Eucaristía en el cristiano católico. Pero entonces, ¿cómo es la liturgia que se sigue en esta ceremonia? La liturgia es el orden en que se celebra una ceremonia religiosa, indiferentemente cuál sea. Es el orden que se sigue en dicha ceremonia. Entonces, ¿cuál es la liturgia en la Eucaristía? Pues después de haber realizado todos los actos que hayan estado programados, entonces llega el momento cuando se va a administrar la Eucaristía. Y el párroco entonces se va guiando por la lectura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versos del 23 al 26. Y después, guiándose por esa lectura, entonces dice: porque el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y agarra una hostia. La hostia es una galletita pequeña, redonda, y entonces la eleva con ambas manos. Luego la coloca por allí a un lado y seguido entonces toma la copa, toma el cáliz, como está diciendo allí. Seguidamente tomó el cáliz y también, igual que con la hostia, lo eleva, lo presenta ante sus feligreses. Lo que pasa es que ellos tienen la creencia y enseñan eso, de que en ese momento, cuando se eleva la hostia y el vino, sucede milagrosamente la transustanciación. Esto es, que la hostia se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Así, literalmente, o milagrosamente en ese instante. Entonces, seguido el párroco se toma el vaso de sangre, es decir, de vino, y reparte el cuerpo, la hostia, a los feligreses que fueron ese día a la Santa Misa. Entonces, ¿cómo es la ceremonia en una iglesia cristiana evangélica para celebrar la Santa Cena? También después de haber celebrado los actos previos que están programados en el culto, entonces el pastor llega en turno para dar la enseñanza, y cuando va a ministrar la Santa Cena, entonces también agarra una lectura que está en la Biblia, donde en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versos del 23 al 26. Pero vamos a leerlos porque aquí hay algunos detallitos que quisiera comentarles. Allí dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Y entonces el pastor le dice a los hermanos, a los diáconos que están allí auxiliándole en esta ceremonia, pues que repartan en esta oportunidad o aquí en la Congregación Cristiana Evangélica. No es una galletita redonda, sino más bien es un trozo de pan. Un pan que alguien hizo en su casa o que lo compraron en una panadería. Lo partieron en trozos, los colocaron en una bandeja y lo reparten a los hermanos que están en comunión para recibir la Santa Cena. Entonces, después el pastor le dice, después cuando dice, toma, come, y después le dice, comamos, y se comen el trocito de pan. Después continúa la lectura. Asimismo, tomó también la copa. Aquí no es el cáliz, entonces aquí ni tampoco es una copa, sino más bien un vasito pequeño de cristal y en algunas oportunidades, en algunos casos, pues es un vaso desechable. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo hicieres o que lo bebieres en memoria de mí. Bebamos. Después de haber repartido el zumo de uva, que es más bien lo que se sirve en esos vasitos. Entonces, seguramente que habrá alguno que, pensando que sucede aquí lo que la Iglesia Cristiana Católica enseñó de la transustanciación en el momento entonces que se toma el trago de vino, entonces pensando o creyendo que se ha tomado un trago de la sangre de Cristo, entonces saldrá disque hablando en lenguas. Tanto de una cosa, o de un lado o del otro, cuando se va a celebrar la Eucaristía, ¿cuándo se hace? Un domingo por la mañana. ¿Cuál es la cita que se toma? Pues la que hemos leído, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versos del 23 al 26. Y en la Iglesia Cristiana Evangélica, para celebrar la Santa Cena, ¿cuándo se hace? Pues un domingo por la mañana. ¿Y qué cita se toma como referencia para que sea más espiritual esta ceremonia? Pues la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Exactamente igual. Pero en todo caso, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que se quiere hacer? ¿Será celebrar lo mismo que nuestro Santo Maestro con sus discípulos celebró antes de que le entregara? Si es así, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por lo que está escrito y no más bien por lo que enseñó Roma, porque aquí Shaul está relatando algo que sucedió. ¿Y sucedió en qué fecha? Pues en la fecha en que se celebraba una fiesta allá en Jerusalén. ¿Y por qué sabemos que es una fecha en que se celebra una fiesta? Bueno, porque en la carta, en los escritos de Marco, en el capítulo 15, el verso 6, dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que le pidiesen. Y entendemos aquí que se trata de Pilato, que en la fiesta que celebraban los judíos, entonces ellos soltaban el preso que a ellos le pidieran. No podemos pensar que era en Shabbat o el sábado, porque el sábado es toda la semana. Y todas las semanas no soltaba a un preso, sino que era cuando se celebraba esa fiesta especial, entonces él hacía un acto de bondad y soltaba a un preso, a cualquiera que ellos pidieran. Y sabemos que fue lo que sucedió allí. Pero vamos a ver más bien lo que quiere decir o lo que está escrito con respecto de lo que celebró nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, para que lo hagamos de esa manera. En el capítulo 14 de los escritos de Marco, a partir del verso 12, allí dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí dice que es Pascua, pero los líderes religiosos de la Iglesia Cristiana Católica Romana, entonces ellos dicen que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Y entonces es por eso entonces que ellos no quieren nada que ver con esos perjuros
con esos herejes, con esos hijos del diablo, refiriéndose de una manera despectiva y grosera al pueblo judío. Pero en la Biblia encontramos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo del Creador y que el Creador cuida a su pueblo como la niña de sus ojos. Entonces, aquí los líderes religiosos dijeron, para no tener nada que ver con esa gente, entonces cambiaron todas las cosas y entre ellos los nombres de las fiestas que se celebran en Israel, que es la fiesta de Pesaj y no Pascua, y no la Pascua en la Semana Santa. Entonces, si se quiere celebrar la Santa Cena, como no es que no es santa, sino era una cena que se celebraba en una fiesta, y esa fiesta desde cuándo está establecida, pues desde la última noche que pasó el pueblo de Israel de esclavos en Egipto, el creador del universo entonces les empezó a dar unas instrucciones y entre ellos era que les dijo, este para ustedes será el primero de los meses del año. Por cierto, no es enero. Entonces le dijo, en el primero de los meses del año, en el día 10, apartarás un cordero sin mancha, un cordero que no tenga ningún defecto, y lo sacrificarás en el día 14. Y en el día 14 lo sacrificarás entre las dos tardes, lo cocerás y te lo comerás apresuradamente, porque es Pesaj. Y sabemos que fue lo que hicieron aquel pueblo de Israel con la sangre, que le pintaron los dinteles de las puertas. Cocieron el cordero apresuradamente y cuando iban a hacer el pan, pues no les pusieron levadura porque no les iba a dar tiempo a que fermentara, a que creciera el pan para después cocerlo, sino que cuando agarraron la harina para hacer la masa y hacer el pan, lo hicieron fue tortitas y así de una vez lo pusieron a cocer, sin levadura. Entonces, por eso aquí está diciendo, cuando te dice la fiesta de los panes sin levadura, entonces es Pesaj y además que está escrito que es Pascua, que es Pesaj. Es por eso entonces que sabemos que es la fiesta de Pesaj que estaba celebrando nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, porque cuando sus discípulos habían recibido la instrucción de nuestro Santo Maestro para que fueran a encontrarse con aquel hombre que llevaba un cántaro, y le dijeron, mira, vayan a esa casa y preparen allí. Entonces, sus discípulos fueron hasta allá y cuando llegaron, entonces duraron tiempo preparando todo aquello. Cuando llegó el día de sacrificar al cordero, pero fue entonces ya a la noche, cuando llegó nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, con sus discípulos. En el verso 17, cuando llegó la noche, vino él, Yeshua, con sus discípulos hasta donde habían preparado la cena. Y entonces empezó a dar gracias. Empezó a dar gracias para empezar a comer. ¿Y qué es lo que se dice dar gracias para empezar a comer? Pues, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Cuando partió el pan y lo dio, lo repartió con sus discípulos. Gracias, Elohim nuestro, el Rey del universo, porque tú haces que salga el pan de la tierra. Y empezaron a comer. Después que están comiendo, entonces se iban a tomar vino. Entonces también dio las gracias por el vino mientras estaban comiendo. Antes de tomar esto se da las gracias cuando se toma el primer sorbo, aunque después se sigue tomando así. Pero al principio se da las gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagefen. Gracias, Elohim nuestro, el Rey del universo, porque creaste el fruto de la vid. ¿Y cuál es el fruto de la vid? Es vino. El vino, no zumo de uva. De manera que cuando se quiere celebrar o se quiere hacer la Santa Cena, entonces hay que hacerla de la misma manera en que lo hizo nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, para que lo hagamos de la manera correcta y no como lo que enseñó la Iglesia Cristiana Católica Romana. Entonces, con respecto de la pregunta, ¿usted celebra Pesaj o más bien lo que está es celebrando la Eucaristía? Bien, si usted ha aprendido algo, pues, hombre,
comparta con sus contactos que usted considere que quieran recibir esta enseñanza. Porque la grandeza de una persona pues, se refleja en el bien que le pueda hacer a otra. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.